I thank my colleague and all of my colleagues for all of their work over the last few weeks on this important endeavor. What we witnessed today was a minority of Republicans joining every Democrat in the House to double down on a failed, broken, inefficient, unfair, and at times cruel immigration system. As Jeff Denham said, this bill would have secured the border. This bill would have provided certainty, secured a future for approximately 2 million young immigrants brought to our country as children, the victims of a broken immigration system. This bill would have closed a number of loopholes that are exploited by human traffickers and drug traffickers. But a minority of Republicans, every Democrat, to vote for the status quo. A lot of members of this House who for years have been talking about dreamers and about helping dreamers decided today that they prefer the politics, the petty politics of immigration instead of the solutions for immigration. Now, despite this setback, we will continue working with Republicans, with Democrats, with anyone who is sincerely interested in solving this problem. And this is not only an immigration problem. If our country's politics are going to start healing, we need to solve the immigration issue because it's an issue that is tearing this country apart every day. Hoy vimos que un grupo minoritario de republicanos se unió a todos los demócratas de la Cámara para apoyar el status quo en cuanto a la inmigración en nuestro país. La legislación que avanzamos hubiese asegurado la frontera, hubiese garantizado un futuro en nuestro país para jóvenes soñadores que son las víctimas de un sistema migratorio ineficiente y en algunas instancias cruel. Este proyecto de ley también hubiese cerrado muchas lagunas en la ley que son explotadas por coyotes y por otros traficantes de seres humanos y narcotraficantes que están muy activos en la frontera. Y sin embargo, repetimos, una coalición compuesta de una minoría de republicanos con todos los demócratas decidieron que era mejor mantener el status quo en cuanto a la inmigración. Una frontera con poca seguridad, porosa. Un futuro incierto para estos jóvenes, los soñadores, los dreamers, quienes son las víctimas de este sistema migratorio tan fallido. Es muy lamentable. Sin embargo, no vamos a dejar de trabajar. Y estamos dispuestos a trabajar con republicanos, con demócratas, con cualquiera que esté dispuesto a llegar a una solución para este tema. Y este no es un tema que solo se trata de la inmigración. Si este país va a comenzar a sanar, si vamos a dejar de ver tanta discordia en la política, tenemos que resolver el tema de la inmigración porque sabemos que está creando mucha división en este país. Something else that this legislation would have done that we believe is of interest to every member of this House is to end forever the possibility that young children would be separated from their parents at the border. The same coalition that defeated this legislation also refused to vote in favor of ending that policy. También este proyecto de ley hubiese prohibido por siempre la posibilidad de que niños sean separados de sus padres en la frontera. Y la misma coalición que trabajó para derrotar este proyecto de ley también rehusó votar para terminar una vez y por todas con esa política tan terrible.